Y bueno, precisamente para explicarnos las consecuencias que ha tenido para la vida pública tanto en América Latina y en el resto del mundo del modus operandi de Odebrecht, tenemos en la línea telefónica a José Luis Cruz Guízar. Él es internacionalista. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, Alejandra. Muy bien, un gusto estar con ustedes esta mañana. Como mencionas, el caso Odebrecht es un caso que ha, pues sobre todo puesto la corrupción de varios estados y sobre todo esta empresa en el ojo público y a diferencia de otras investigaciones, en esta están involucrados altos personajes de la política y también del sector empresarial, sobre todo de la construcción en varios países de América Latina. En el caso de Perú, vimos ayer que el expresidente Alan García decidió suicidarse después de estar inmerso en estas investigaciones de corrupción, pero hay que tener en cuenta que él no había sido todavía juzgado, que no había sido sentenciado y que simplemente eran una investigación la que estaba alrededor de él, pues por justamente lo que mencionaban de la investigación alrededor de la construcción del Metro de Lima. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también otros expresidentes de Perú están siendo investigados por esta red de corrupción, entre ellos Pero Kuczynski, que es el más reciente expresidente de Perú, y también Ollanta Humala, Toledo y varios personajes más de la política en Perú. Hay que tener en cuenta también que esta investigación no es solo una investigación que se está llevando a cabo en Perú, sino también en otros 9 países de América Latina y también en países de África en donde esta empresa tenía operaciones. En el caso de Brasil también ha sido muy sonada esta investigación, que es donde empieza con la operación Lava Jato, que es la investigación que da origen a toda esta, que saca a la luz pública toda la red de corrupción que existía en la política y en la cual también ha estado involucrado expresidentes de Brasil como Michel Temer y el expresidente Lula da Silva. Esto ha sido muy sonado en América Latina y también estas investigaciones han llegado, en el caso de América del Norte, a México, han habido acusaciones hacia ciertos funcionarios y tenemos información a partir de estas investigaciones que se han llevado a cabo en Brasil, que esta empresa también habría enviado sobornos a México por $14 millones. Sin embargo, en el caso de México, esta investigación no ha avanzado más, o al menos en los medios de comunicación no se ha dado más información sobre el estado de estas pesquisas y sobre todo de los responsables. Esta investigación, en el caso de Odebrecht, hablamos de casi $800 millones que la empresa ha aceptado que dio en sobornos para obtener contratos de obra pública a diferentes niveles. José Luis, tal y como lo mencionas, el New York Times publica en un artículo que existen solamente 2 países que no han tenido consecuencias legales, que no han alcanzado a altos funcionarios. Tal es el caso de México y el caso de Venezuela. Hablando particularmente de nuestro país, sin duda alguna el presidente López Obrador, con su campaña anticorrupción, estaría obligado a dar seguimiento, pero no solo eso, presentar culpables. Se ha hablado también de este pacto que México no ha querido firmar con la empresa allá en Brasil para obtener información relevante que pudiera dar con las personas implicadas, los altos funcionarios que se han señalado aquí en nuestro país. Así es, justamente este pacto que no ha firmado México consiste en que los funcionarios que ya fueron juzgados en Brasil o están siendo investigados o ya fueron sentenciados, no pueden ser nuevamente juzgados en México. Es un pacto de cooperación que no ha firmado México y que es lo que mantiene detenidas estas investigaciones en nuestro país. Hay que señalar que esto es muy importante porque justamente esta investigación desde la operación Lava Jato y en el caso Odebrecht, la justicia brasileña ha funcionado de la manera, sobre todo de cooperar con los implicados. En algunos casos se les ofrecen unos mejores tratos con la justicia para que tanto ellos se declaren culpables como den a conocer toda la red de corrupción que existe alrededor. Y esto es lo que ha llevado a que más de 500 personas involucradas en esta red de corrupción hayan sido enjuiciadas o estén siendo investigadas en estos momentos y es así como ha seguido creciendo esta investigación y dando mejores resultados. Entonces es una manera de operar que es fundamental para la justicia brasileña y sobre todo para poder encontrar a todos los responsables de estos desvíos de recursos, de también las personas que encontraron, a los que se les han dado sobornos. Y en el caso de México,
efectivamente esta es una de las banderas que el presidente López Obrador en campaña utilizó para, pues bueno, obtener la simpatía de la población y sobre todo hacer frente a las demandas de la gente en cuestión de justicia y combate a la corrupción. Esperemos que en estos próximos meses hayan algunos avances sobre este tema y sobre todo hay que tener en cuenta que las personas implicadas, los funcionarios implicados en esta operación Odebrecht, en el caso de México, pertenecen a la administración anterior. Se ha señalado en las diferentes fuentes públicas que la empresa Pemex, que es una paraestatal del gobierno mexicano, ha estado involucrado en esta operación, tanto en la entrega de sobornos como beneficiar en contratos a esta empresa Odebrecht. Y qué bueno, es información... Sin embargo, pues, sí. Es información que fue confirmada pues ya por los altos funcionarios pues de esta empresa brasileña. Como bien lo dices, si no se hace nada al respecto, pues el combate a la corrupción en México quedaría solamente en el discurso. Así es, y justamente una de las consecuencias que ha tenido en América Latina es el encontrar a los responsables de la corrupción y sobre todo a los altos niveles políticos que nunca antes habíamos visto que se enjuiciaran. Han llegado a las cortes gobernadores, expresidentes y altos funcionarios de la burocracia, los cuales recibiendo sobornos o recibiendo dinero para campañas políticas, ahora están siendo investigados, están siendo enjuiciados y por primera vez muchos de ellos están pisando la cárcel. Es una investigación que no habíamos visto y sobre todo una actuación de la justicia en el caso de Brasil y Perú, que está haciendo pues un trabajo bastante sorprendente para lo que nosotros conocíamos en casos anteriores, los cuales quedaban pues archivados o con uno o dos detenidos menores. Bueno, pues José Luis Cruz Guízar, internacionalista, muchas gracias por conversar en esta mañana con nosotros respecto al caso Odebrecht. Muchas gracias, Alejandra. Buenos días. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias.